Una interesante novedad que incorpora Microsoft Project a partir de su versión 2010 es la herramienta que nos permite desactivar tareas, es decir, especificar que cierta tarea o ciertas tareas de nuestros proyectos estén o permanezcan inactivas temporalmente, viendo de este modo cuál es la repercusión que esto conlleva hacia nuestro proyecto y posteriormente poder volver a activarlas, viendo cómo de nuevo se incorporan al proyecto y afectando en consecuencia a todo lo relativo a duraciones, plazos, tiempos, costes por otro lado, programación en definitiva. Vamos a ver cómo funcionan estas tareas inactivas y cómo repercuten en nuestros proyectos. En primer lugar, es interesante advertir que esta funcionalidad aparece en la ficha tarea, grupo de botones programación, botón desactivar, pero solamente en la versión profesional de Microsoft Project 2010. No lo tenemos en la versión estándar del programa. Para desactivar una tarea, simplemente la seleccionaremos en la tabla correspondiente que tengamos en pantalla y pulsando el botón de desactivar veremos cómo esa tarea, por ejemplo, manifestada en la barra del Gantt de esta manera, plano definitivo de aparejador, va a aparecer como una tarea temporalmente, mientras esté desactivada, transparente. Vamos a verlo. Clic. Vemos cómo esa tarea queda representada gráficamente de esta manera y sus tareas sucesoras que estuvieran vinculadas con ella retroceden a la fecha de comienzo de la fase o a la fecha de comienzo del proyecto, siendo necesario, en caso de querer estudiar el proyecto, cómo queda sin esta tarea activada, vincular su tarea predecesora, control, con la tarea sucesora. Establecemos el vínculo y vemos cómo esta tarea que ha quedado desactivada, que se manifiesta con un formato de letra tachada en la tabla pertinente, en este caso la tabla de entrada, y observamos en definitiva cómo la fecha de finalización del proyecto, observando la tarea de resumen del proyecto, está en el martes 26 de febrero. Si nosotros seleccionamos esta tarea y la activásemos, veríamos cómo automáticamente forma parte de nuestro proyecto y la fecha pasaría a ser 28 de febrero. En suma, una tarea desactivada no interviene en cuanto a la programación de fechas. Esta interesante herramienta sirve o la podemos utilizar para el estudio de riesgos dentro de nuestros proyectos, es decir, incorporar, insertar ciertas tareas que representarían a acciones mitigadoras antes de que un riesgo aparezca dentro del proyecto y incluso podríamos insertar tareas después de ese supuesto riesgo que puede aparecer en la vida de nuestro proyecto, manifestando así unas tareas que supondrían planes o acciones de contingencia y activando o desactivando estas tareas de mitigación o de contingencia podríamos estudiar diferentes vías de nuestro proyecto, diferentes formas de llevarlo a cabo. Las repercusiones al desactivar las tareas son, en principio, las siguientes. Un proyecto que contiene tareas inactivas, si se archiva en formato de versiones anteriores a la versión 2010 de Project, elimina directamente estas tareas del proyecto, ya que las versiones precedentes no tenían el concepto, no incorporaban el concepto de tareas inactivas. Estéticamente, al desactivar tareas, estas quedan, hemos visto, representadas en el Gantt con un formato transparente. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con otra tarea, la desactivamos y aparecerían en formato transparente. Vemos cómo las tareas sucesoras retroceden a la fecha de comienzo de la fase, si es que tenemos esquematizado nuestro proyecto. Y en este caso, otra tarea que también estaba vinculada a fin a comienzo, en este caso con la de tabicaciones y repartos, retrocede la fase suya a la fecha de comienzo del proyecto. También indicar que al desactivar tareas se modifica la programación si es que esa tarea se encontraba situada en la ruta crítica del proyecto. Los recursos que podamos asignar a las tareas desactivadas quedan disponibles, es decir, si un recurso es implicado en dos tareas que transcurren simultáneamente en el proyecto y, lógicamente, ese recurso no puede estar, asistir, trabajar, efectuar horas de trabajo simultáneamente en dos tareas distintas, el recurso aparecería en nuestro proyecto como un recurso sobreasignado. Desactivando una de las dos tareas, esa sobreasignación, que se manifiesta en la columna indicadores, lo veremos en su momento con el icono de un muñequito rojo,
desaparecería esa sobreasignación. Por otro lado, advertir que las líneas base no almacenan datos sobre las tareas que están desactivadas, costos y asignaciones, sino que almacenan la foto del proyecto en ese momento sin esa tarea, es decir, con esa tarea desactivada. Por otro lado, también, en caso de querer publicar un proyecto en Project Server, estas tareas no se publicarán. Las tareas inactivas, las tareas desactivadas, no aparecen en el Team Planner, en el planificador de equipo. Por otro lado, también, si se desactivan tareas con vínculos a otras tareas, las tareas sucesoras, esto ya lo hemos comprobado, retroceden a la fecha de comienzo del proyecto o bien a la fecha de comienzo de esa fase a la que pertenecen y no a la predecesora de la tarea desactivada. Es decir, desearíamos o necesitaríamos enlazar de nuevo la predecesora y la sucesora, como hemos visto en este ejemplo, para de este modo crear por nuestra parte ese vínculo explícitamente. Esto lo decidiría el administrador. También, si se tiene una tarea desactivada y se guarda la línea base, esta tarea no afecta en nada al proyecto, ni en tiempos, ni en costes, ni en trabajos, es como si no existiera. Si por el contrario una tarea está activada y se graba la línea de base, si posteriormente la desactivamos, sí que esos costes y trabajos repercuten en el proyecto, pero esa tarea se grabó en la línea de base. Podemos visualizar, y es muy útil en este caso, por ejemplo, un Gantt de seguimiento para comparar ambos estados o bien generar desde la ficha proyecto informes visuales que nos van a permitir crear tablas dinámicas en Excel de modo que grabando, por ejemplo, una línea de base sin estas tareas o con estas tareas desactivadas, otra línea de base, la línea de base 1, por ejemplo, o 2 o 3, con estas tareas activadas, podremos visualizar una gráfica que compare ambas líneas de base y ver, por ejemplo, la repercusión en costos acumulados de cómo sería la evolución de costos día a día en nuestro proyecto sin estas tareas o con estas tareas. En suma, trabajar y utilizar la activación y desactivación de tareas en Project, veamos cómo podríamos desactivar una fase por completo. Podríamos desactivarla, se desactivarían todas sus tareas, o podríamos activar simplemente dos tareas. El trabajo con la activación y desactivación de tareas es muy útil, pero solamente utilizable en versiones profesionales de Project 2010 y versiones superiores, por ejemplo, Project 2013.